Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cerrojo tengo hoy aquí para vosotros. SAG, yo creo, y así me lo transmiten muchos cerrajeros profesionales, que es el mejor cerrojo que hay ahora mismo en el mercado, por su robustez, por las posibilidades de instalación y también por las posibilidades de inserto de llave. Se puede colocar con un inserto KES 8000, con insertos MC, con insertos de Abus, el Magnet, no estoy seguro, creo que también de Cava, un montón de marcas y de modelos, y creo que ese es uno de los grandes aciertos de este cerrojo, que aparte de su robustez constructiva, etcétera, pues puede colocarse con diferentes llaves, incluso igualarlas a la otra llave que se tiene en la puerta. En este caso tenemos el cilindro de SAG, el cilindro tubular tradicional de SAG. Es para mí el más vulnerable de todos porque el sistema tubular pues es vulnerable a lo que voy a hacer yo ahora, que es el ganzuado perno a perno. Bien es cierto que hay que destacar la pelea que está desarrollando este fabricante con un sistema como es el tubular, que otros han abandonado, han ido a lo fácil, pero este fabricante sigue peleando. Inicialmente, fijaros, cuando salió una herramienta de autoimpresión, vamos a decir, pues un poco tradicional, colocó estas dos guardas laterales de acero que impiden meter aquí la herramienta que se había desarrollado en ese momento. Sacaron una herramienta que podía salvar estas guardas. Salió una Topolino, una herramienta tipo Topolino de autoimpresión aún más sencilla de utilizar, y en ese momento sacaron aquí, vamos a ver si con el zoom, un segundo, ahí con la luz, vamos a ver si colabora. Fijaros esa pletina de acero, tiene dos, esa y esa de ahí, dos pletinas que giran junto con el rotor y que impedirían la utilización de esa herramienta tipo Topolino. Fijaros, esas chapas entran en esta ranura de aquí, vamos a ver si lo podemos enfocar bien, en esta ranura de aquí, ahí la tenéis, y en esta otra de aquí, con lo que impedirían el uso de esa herramienta, y no estoy seguro de que puedan desarrollar una herramienta que solvente eso. Así que enhorabuena al fabricante por ese desarrollo, por esa tenacidad en luchar contra herramientas de autoimpresión, que serían las herramientas que vulneran más fácilmente, que no requieren habilidad prácticamente y que pondrían en jaque este tipo de cerraduras tubulares. Como veis, yo no sé si es la última versión, pero es una de las versiones que ya trae los dos elementos, el bocallave y ese elemento interno de acero endurecido para evitar que se pueda introducir la herramienta Topolino. Por lo demás, respecto a lo que sería un ganzuado tradicional, pues seguimos teniendo la posibilidad de hacerlo. Yo voy a utilizar este tensor, creo que es de Multipic, es un tensor normal, no tiene nada de especial, y me voy a apoyar, voy a hacer tensión en esos elementos de acero que ha colocado contra la Topolino y con los propios pernos. Al final hay puntos de apoyo porque los bocallaves tubulares están muy expuestos. Vamos a ver por qué tengo que ir cambiando el tensor de posición. A veces va bien en una posición, a veces en otra. Cuando estas chapas quedan en la posición a 90 grados, pensaba hacerlo apoyado en la mesa, pero es imposible porque se mueve el cerrojo al hacer tensión. Entonces lo he colocado en este aprieto. Vamos a ver que funciona. Lo primero, ahí está, en una vuelta da todo el recorrido, y ahora lo que vamos a hacer va a ser ganzuarlo. Vamos a ver ahí. Tengo que ir variando constantemente la posición del tensor porque en cada vuelta hay una problemática diferente respecto a los pernos y a estas guías, que a veces se entorpecen y a veces se pueden utilizar para empujar. Ahí hemos tenido un buen avance colocando estos tres.
que abajo hay uno que no hace nada. 4 y vamos a ver si puedo acceder. Ahí está. Tendríamos un paso ganzuado y ahora hay que hacerle avanzar al rotor. Ahí está, se puede empujar directamente los pernos o en esas guías de acero. Ahí está, han vuelto a enclavar y ha avanzado el bulón un poquito para este lado. No sé si ha avanzado totalmente, vamos a ver. Sí, ha avanzado completamente. Vamos a buscar otra vez punto de apoyo. Ahora mismo no nos permite entrar ahí, si no tendré que apoyarme. Este perno de aquí abajo queda fijo y puede ser un punto de apoyo. Lo más difícil en estos cilindros es hacer tensión, sin ninguna duda. Como veis, se van colocando todos al primer toque. Ahí se me ha saltado el tensor. Lo tenía y se me ha saltado el tensor. Vamos a ver, porque esto me va a volver a pasar. Vamos a apoyarnos aquí arriba, aunque perderemos el acceso a un perno. Se puede hacer. Ups. Vamos a intentarlo con este. No recuerdo cómo lo he colocado antes. Ahí puede ser. Vamos a ver otra vez así, a ver si ahora no se nos salta. Ahí está, efectivamente, ahora funcionó bien. Fijaros como las piezas de acero ahora son muy visibles. Estas piezas de acero son las que impiden el uso de la herramienta y de la misma manera nos permiten hacer tensión en ella. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Tengo que tapar para poder acceder a los pernos. Ahora se ha quedado muerta. Seguramente no estoy haciendo tensión, aunque yo aprieto. Hay algún elemento que frena. El de arriba está. Vamos a ver si lo tocamos. Ese está. Este está. Este está. Este de aquí era. Y al colocar ese, no estaba tocando este bien de aquí. Ahí avanzamos otro paso. El cerrojo va avanzando. A ver si en el siguiente os puedo enfocar cuando avanza. Intento que veáis el ganzuado, que creo que es lo más interesante y de lejos no se vería. Aquí puedo intentar empujar aquí en este perno de acero. Vamos a ver cómo resulta. Si no, cambiaremos la posición. El tema es que al empujar en ese perno tapo el acceso. Vamos a ir con el último de abajo a ver si nos deja. 2, pine, colocado. Como veis, las colocaciones son francas. Hay otra. Vamos a ver este de aquí. Ahí está, pues he vuelto a empujar sin mostraros. Ha avanzado de nuevo el bulón. Ya solo queda un paso. A ver si consigo. La vuelta que queda pues es problemática. Vamos a probar ahí. También abajo, que parece que nos va bien. Ahí.
este de aquí no pide y este de aquí no accedo a él bien. Ahí. No quiero tapar la cámara. Estos siguen en su sitio, debería de faltar este. Ahí ha empezado, vamos a ver ahora sí. Ahí lo tenéis. Pues quedaría una. Ahora es cuando quedan... quedaría una vuelta más. Ahora vuelven a quedar ahí arriba. No sé si podré sacar ventaja apoyándome en él. Probablemente sí, vamos a probar. Ahí están esas tres colocaciones. Este no pide. Vamos a ver este. Ahí colocado. Y ahí lo tendríamos. Y de nuevo he vuelto a avanzar. Y ya tendríamos aquí todo pasado. La apertura no es difícil. Estoy buscando el botón. Vamos a ver. La apertura no es compleja. No voy a desmontarlo porque quiero devolverlo. Está completamente nuevo. Se puede utilizar sin problema. No es difícil. Lo difícil es buscar un punto en el que hacer tensión. Este bocallave es amplio. Los elementos que se han colocado para prevenir el uso de herramientas de autoimpresión, este de aquí sí que molesta mucho, los dos estrechamientos en el bocallave, molesta para ganzuar, pero el otro, el de las chapas, que me parece un muy buen diseño contra esa herramienta tipo Topolino, pues no nos molesta el ganzuar y de hecho puede ser incluso un punto de apoyo, aunque no es imprescindible porque, como veis, empujando hacia abajo pues parece que conseguía los giros solventemente. Y bueno, esta ha sido la apertura de este SAG de 6 pines en un cerrojo. Son habituales más, yo creo, este formato de llave ya en vehículos, porque en puertas de domicilio se suelen colocar insertos e incluso igualados a la llave inferior. Ahí estaría SAG cerrojo, espectacular cerrojo, os lo digo de nuevo, es muy fuerte, muy sólido, muy solvente. Colocaría un inserto queso de cualquier otra marca y quedaría perfecto. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.